Hola, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a volver a encontrar hoy para complementar el texto de metodología. En esta oportunidad les preparé un PowerPoint que vamos a ver en conjunto sobre la metodología y sobre todo la metodología en las ciencias sociales. En primer lugar, quiero recomendarles dos textos que están en el campus virtual, el que corresponde al libro Metodología de la Ciencia Política de Santiago Rothman, y otro texto que relaciona ciencia política, y método científico de Pablo Bulcurov. Recordemos la definición de ciencia. La ciencia es un cuerpo de conocimientos formales, ordenados que constituyen un ramo o disciplina del saber. Cuando hablamos de biología, cuando hablamos de física, cuando hablamos de matemática, nos es absolutamente fácil entender que son disciplinas de las que conocemos como ciencias duras. Cuando hablamos de sociología, cuando hablamos de ciencia política, cuando hablamos de comunicación social, estamos hablando de ciencias sociales o también aquellas se las denomina ciencias blandas. ¿Qué define una ciencia? Lo decíamos en el encuentro anterior. Es lo que diferencia un objeto de otros, es el objeto. En el caso de la ciencia política, decíamos que la ciencia política es una ciencia social que se enfoca en entender la problemática del poder. Entonces, el objeto es un aspecto de la realidad sobre el cual vamos a trabajar. Después tenemos el método. En el caso de las ciencias duras, el método por excelencia es la experimentación. En el caso de las ciencias sociales es la observación. Entonces, el método son las herramientas específicas que sirven para abordar el objeto de estudio. Y por último, tenemos el lenguaje propio. El lenguaje propio reúne las clasificaciones, los conceptos abstractos y las descripciones teóricas que sirven para entender un objeto de estudio. ¿Esto qué significa? La comunidad científica va a generar un consenso alrededor de cómo denominar, por ejemplo, al Estado, en el caso de la ciencia política, o a qué hace referencia cuando hablamos de actores sociales, o a qué hace referencia cuando hablamos de procesos políticos. Esto es una de las cuestiones que diferencian el conocimiento científico del conocimiento del vulgo. Por eso decíamos en el encuentro anterior que no podíamos hablar de política, sino que íbamos a hablar de ciencia política. La discusión política la dejamos, como decíamos en el encuentro anterior, para la charla de café o para el encuentro con amigos y familiares. En cambio, si vamos a hablar de ciencia política, vamos a hablar con un determinado vocabulario, pensando en determinadas categorías, pensando cómo procesar los datos, observando la realidad de un conflicto político, viendo cuáles pueden ser los antecedentes, observando si en otros momentos históricos se dio de una manera similar o no, etc. De ahí que podamos definir con más claridad, entonces, qué es ciencia política en sentido amplio y ciencia política en sentido estricto. Es común discutir acerca de si alguien está haciendo ciencia o si alguien está haciendo divulgación. Por eso, en ciencia política tenemos una manera fácil, simplificada de poder reconocerlo. Hablamos de ciencia política en sentido amplio y ciencia política en sentido estricto. Partimos, como siempre, de que la ciencia es opuesto a opinión. Entonces, ya tenemos claramente identificado que no estamos opinando en la mesa de un café. Vamos a ver si la persona con la cual estamos discutiendo o tratando de expresar nuestra visión de determinado proceso político, y lo vamos a hacer en sentido amplio cuando el estudio de los fenómenos políticos y las estructuras políticas se hace con rigor y sistematicidad. Cuando hablamos de ciencia política en sentido estricto, en cambio, estamos pensando en un área más delimitada por los cultores o cientistas políticos bajo el rigor de las ciencias políticas. En esto tiene mucho que ver el trabajo del investigador, es decir, puede haber politólogos que se dediquen a la administración pública, a ver cómo implementar una determinada política pública, a ver cómo enfocar una determinada problemática social, o en describir cómo es el proceso de selección de gobiernos en un sistema parlamentario, en dar una clase, en
discutir en un medio de opinión acerca de una determinada cuestión, y eso no le quita relevancia a su trabajo, está haciendo ciencia política en sentido amplio. En cambio, cuando un politólogo escribe un paper a partir de un marco teórico, de un proceso de corroboración de datos, de recolección de datos, donde ese paper después es puesto a consideración de sus colegas, en una revista con referato, como parte de un proceso de investigación, está haciéndolo como ciencia política en sentido estricto. Recordemos siempre que la ciencia política es una ciencia social preocupada por indagar fenómenos relacionados con el poder. Ahora bien, en las ciencias duras es muy fácil elaborar una ley a partir de la observación de un determinado fenómeno que se reitera de manera constante. El científico puede elaborar una ley. Cuando hablamos de la ley de Newton, estamos hablando de una ley científica. En ciencias sociales no podemos hacer esto, no podemos recrear las condiciones para un experimento. No podemos poner en un tubo de ensayo a un señor burgués, a un proletario, a un profesor y ver qué sucede con ellos. Entonces, las leyes son propias de las ciencias básicas, dado que en ellas podemos experimentar en las ciencias básicas. En las ciencias sociales no podemos experimentar, entonces vamos a hablar de teorías. Aclaremos algo. No quiere decir que en algún momento de la materia nos enfrentemos con un concepto como la ley de hierro de la oligarquía. Ok, no es una ley, simplemente es la descripción de un determinado proceso de elitización en los partidos políticos. Pero se le denomina ley cuando no es una ley, es una teoría, ¿sí? Entonces, en ciencias sociales hacemos teorías. ¿Cómo llegamos a estas teorías? Bueno, el proceso de investigación en ciencias sociales es complejo y caótico. A medida que el investigador avanza en el objeto de estudio, este puede cambiar. Lo mismo la manera de enfocar el problema por parte del investigador o las propias ideas que el investigador ha elaborado en un primer momento. ¿Cuál es el primer paso que da el investigador a la hora de trabajar un problema? Es seleccionar el tema de investigación. Este va a estar condicionado fundamentalmente por dos cuestiones. La subjetividad propia del investigador, su formación, su área del conocimiento, etc. Y después por el momento cosmovisión histórica que está atravesando el proceso de investigación. Por ejemplo, y de esto vamos a trabajar mucho a lo largo de la materia, en la década del 80 los temas a investigar por excelencia fueron las transiciones a la democracia. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo la tercera y definitiva ola de democratización de los estados, de los gobiernos o de los regímenes políticos en los estados nacionales. De ahí que la mayor parte de los trabajos de investigación fueron en ese sentido. Seguramente las cuestiones que va a investigarse en ciencias sociales en los próximos años van a tener mucho que ver con el momento que estamos viviendo en estos días acerca de la cuarentena o encierro, los distintos modos en que se implementó en los distintos países y cómo impactó en la vida cotidiana de las personas y, en ciencia política, seguramente en cómo impactó en la relación de los gobiernos con las sociedades que les tocaba gobernar. Y posteriormente, un tema que se me ocurre así ahora rápidamente es la relación que habrá entre la reelección o no de los gobiernos y la forma en que llevaron adelante la gestión de la crisis pandémica mundial. Volvamos un poquito atrás. Tema y problemas. El tema de investigación es muy genérico. Puede ser, por ejemplo, la transición a la democracia. De ahí que el investigador va a seleccionar o recortar un problema para enfocarse. Es el problema a resolver. El investigador se va a hacer preguntas. ¿Qué, quiénes, dónde y cuándo? ¿Qué voy a estudiar? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son las unidades de análisis? ¿Dónde sucede o sucedió? ¿Y cuándo es el corte temporal? ¿En qué momento sucedió? ¿Cuándo sucede lo que voy a estudiar? Un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en las transiciones a la democracia? ¿De quiénes vamos a hablar? De cada uno de los países donde se dio una transición a la democracia.
Particularmente los trabajos que se llevaron adelante tuvieron que ver con el Cono Sur. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, fueron países donde se produjeron estas transiciones a la democracia en la década del 80. ¿Dónde? En los países latinoamericanos, más específicamente, como decía recién, los del Cono Sur. ¿Y cuándo? Durante la década del 80. A partir de esta selección vamos a realizar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Perdonen, me trabé. Es una respuesta tentativa y provisorio al planteo del problema. En este caso puede ser, en aquellos países donde las Fuerzas Armadas fracasaron en su rol específico, no pudieron imponer condiciones en la transición. Vamos a enfocarnos en el equipo. En la transición argentina. En la transición argentina, las Fuerzas Armadas en el año 1982 llevaron adelante una guerra por la recuperación de las Islas Malvinas con Gran Bretaña. Sabemos cómo terminaron las cosas, la guerra se perdió, y las Fuerzas Armadas no pudieron imponer ninguna condición a la transición a la democracia, es decir, a los partidos políticos que compitieron electoralmente y que ganaron las elecciones de 1983. El mejor ejemplo, una ley de autoamnistía que los militares sancionaron en septiembre de 1983 y a la cual el candidato que después ganaría las elecciones de inmediato dijo que iba a anular como una de sus primeras medidas de gobierno, y de hecho lo hizo, y en diciembre del 83 no solamente se derogó la ley de autoamnistía de los militares, sino que también se sancionaron 2 decretos por los cuales se llevaron adelante los juicios para las juntas militares que habían llevado adelante la represión durante los años de la dictadura y para la cúpula guerrillera que había llevado adelante acciones violentas durante el periodo 1976-1983. Claramente se demuestra que las Fuerzas Armadas, en este caso, habían fracasado en su rol fundamental y no pudieron imponer ninguna condición a la transición. Bien, vamos a ver cómo es el trabajo del investigador. El investigador va a formular un marco teórico. Esto es, cuáles son las teorías a partir de las cuales va a basar sus estudios. Y esto tiene que ver con la cosmovisión que forma al investigador previamente, lo que decíamos hace unos instantes. El siguiente paso va a ser el diseño de investigación. Este puede ser cualitativo o cuantitativo. Seguramente estas palabras nos aclaran cómo va a desarrollarse. En el caso de la investigación sobre las transiciones a la democracia va a ser cualitativa, va a estar basada en la lectura de los medios de comunicación de esa época, va a estar basada en la posibilidad de llevar adelante entrevistas en profundidad con los protagonistas, etc. En otros casos, la investigación puede ser cuantitativa. En estudios de opinión pública en general, la investigación muchas veces es cuantitativa y tiene que ver con cómo se segmentan los distintos grupos etarios, acerca de cómo enfocar determinada problemática, o cómo llevar adelante una campaña electoral, etc. A esto le sigue la conceptualización. ¿Qué es la conceptualización? Es el trabajo sobre los términos y conceptos que se utilizarán para hacer la definición de los conceptos, la escala de abstracción, la creación de categorías, etc. El trabajo de campo implica a su vez la creación de instrumentos de recolección de datos, de nuevo pueden ser cualitativos o cuantitativos. Después vendrá el procesamiento de los datos, esto es, según el tipo de diseño que se haya realizado, la triangulación entre los datos cualitativos y cuantitativos, o la comparación o la política comparada. Por último, se elaborarán las conclusiones del estudio y se verá si se confirma o refuta la hipótesis que tenía el investigador al inicio del trabajo. Bueno, muchas gracias por la atención en esta oportunidad. No olviden que todo el material para trabajar lo tenemos fundamentalmente en el campus virtual. Estos simplemente son pequeños acompañamientos que vamos a hacer todas las semanas para que ustedes, en primer lugar, le vean la cara al docente, pero también para que nos vayamos conociendo y puedan también empezar a plantear sus dudas a través del foro del campus. Por el momento, resumiendo entonces, trabajamos sobre las unidades de la unidad 1, que
incluye los capítulos de ciencia política y metodología, tienen los videos subidos al campus virtual, tienen el material para complementar estas clases en el campus virtual, y también tienen en el libro que oportunamente les habíamos mandado por mail, los textos de Luis Aznar, titular de la materia, y de Santiago Rodman sobre metodología. La semana que viene vamos a estar trabajando sobre Estado. Muchas gracias.